Bueno, bienvenidos a un Ay que Pesada, este espacio que conocen del canal donde hablo de cómics, pero hoy es un Ay que Pesada muy especial por partida doble. Primero porque voy a estar hablando de algo de Marvel, que me han pedido un montón, y segundo porque no me animo a hablar de Marvel solo, y entonces tengo un invitado súper especial. Vamos a los títulos y lo conocen. Bueno, estamos acá entonces en este Ay que Pesada muy especial con un invitade muy especial. Estamos con Patricio Oliver. ¿Cómo estás, Buenas, Patricio? ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Muy bien. Gracias por invitarme. Lo invité a Patricio porque este es el primer Ay que Pesada que voy a hablar de Marvel. Y como ustedes saben, si bien leo Marvel y me gusta Marvel, no soy un especialista en Marvel. Y entonces fui a mi pasado muy lejano. Y me acordé quién era que le gustaba Marvel a principios de los 90. Y resulta que a Patricio le gustaba mucho Marvel de los 90. Contanos un poquitito de llegada a Marvel, así, dale backstory al público. Marvel llegó por cómics de muy chiquito de la primaria y álbumes de figuritas y loncheras, de hecho, que yo no tenía porque no tenía dinero para tenerlas. Y básicamente Parque Rivadavia. Parque Rivadavia. Parque Parque Rivadavia. Rivadavia es culpable de muchas cosas que hablamos en los videos de música y de muchas cosas que hablamos en los videos de cómics también. Exacto. Y yo les cuento, en un reducto de cómics en el cual nos juntábamos en el año 91, Uno, dos con 92, mucha suerte. yo que ya era un veinteañero temprano, tenía que sacarme de encima a los jovencitos, muy jovencitos. Eh, Sobre todo porque además yo era como más radicalizado de DC en ese momento y este chico era muy pro mutantes. Yo era muy fanático de los mutantes, soy muy fanático de los mutantes. Bien. Y me hacían bullying porque era el niño que leía cómics más infantiles y ellos eran los adultos que ya leían otro tipo de cómics. Pero bueno, la historia nos ha probado que estábamos todos equivocados. Pero bueno, hoy estamos acá porque queríamos hablar de una iniciativa, llamémosla. Sí, sí. O un proyecto editorial que tiene Marvel, que es el proyecto Grand Design. Si no lo vieron el proyecto Grand Design, o por ahí sí lo vieron, pero empezó con Los Mutantes, X-Men Grand Design. Es una serie que sacó este autor que se llama Ed Piscor, que acá es donde viene la parte como interesante de todo esto. Marvel llamó a Piscor, que era un creador independiente, para que hiciera como, yo no sé, le dijeron hacer lo que quieras. Yo creo que sí. Yo creo que dijeron, a ver, contalo vos, me parece que son. Ok, entonces le dijeron hacer lo que quieras con los X-Men. Y Piscor lo que decidió fue hacer como un recontado, digamos. Sí, sí, recontado de la historia. Ahora después tenemos igual una anécdota linda de cuál fue una de las inspiraciones de Piscor. El tema es, Piscor hizo esto y acá es donde empieza la parte interesante. Después voy a ver si hago un poquito de B-roll. Pero creo que es muy importante hablar del estilo de arte y cómo fue impreso esto, ¿no? Piscor tiene un estilo, ¿cómo lo llamamos? Estilo indie. Es como el estilo indie que no aplica dentro de lo que sean los parámetros de lo que es la historieta mainstream como Marvel y DC, digamos. Exactamente, y entiendan por estilo indie algo que es hijo directo de Crumb, Sí, digamos. total. ¿No? Después pasado por un poquito de Alred, que Alred igual hace una cosa más mainstream Sí, cuando sí, quiere. sí. Hasta llegar a los 2000 avanzados, digamos. Sí, Alred es como el límite que tiene de tolerancia en un punto durante muchos años, tanto Marvel como DC, en lo que era el estilo indie para lo mainstream. Exactamente. Podés poner una historia de Alred, siempre y cuando sea como una historia quirky, ¿no? Entonces por eso Ecstatics, ¿no? Sí, una sí, cosa sí. así. Y Bueno, generalmente muy contenida como para que no afecte demasiado a lo que está pasando alrededor. exactamente. Bueno, acá lo interesante, y hay una cosa que es medio el huevo o la gallina, es o le dijeron a Piscor qué formato quería hacer él y Marvel lo adoptó, o hubo un trabajo conjunto con la gente de producción, bla. Porque de alguna manera, como Piscor lo que decidió hacer es recontar la historia de los X-Men con mucha pata, además en el principio, ¿no? En los años 60, hay una cosa de querer recuperar cómo eran las historietas de ese momento, que entre la característica principal es que no se editaban en el mismo papel que se editan las historietas ahora, sino un papel mucho más rústico que se ponía amarillo muy fácilmente. Entonces uno por ahí piensa que esas historietas estaban editadas en un papel amarillento y en realidad es que el papel envejeció
y ahora lo vemos en ese color más Y además amarillento. ese papel tiene una capacidad absorbente muy grande que hace que la tinta se expanda. Y eso con el paso del tiempo se va acentuando. Entonces la línea negra queda como una línea negra muy gruesa a veces, y sobre todo si se fijan en cosas, historietas mucho de horror de los 70, qué Total. sé yo, y agarran una historieta vieja, hoy es una mancha negra, Exacto. básicamente, ¿no? Cosas que estaban entintadas por, ¿cómo se llamaba? El filipino. Ah, sí, bueno, toda la camada esa que sí. Exactamente, que eran entintadores que en el momento lo que hacían era medio como revolucionario, pero que a menos que lo vean ahora reimpreso en mejor papel con técnicas nuevas, se ve medio como una gran mancha todo, ¿no? De hecho, esa es la razón por la cual muchos estamos comprándonos todas las ediciones de Omnibus y todo eso. Claro. Por la calidad y para poder ver de nuevo los cómics con otra forma de impresión. Bueno, el tema es, y acá ya me estoy adelantando que después hubo otros proyectos similares, pero lo importante de lo que les quería mostrar es el formato. ¿Por qué? Porque lo que decidió Marvel es un approach, digamos, multiformato de esto, ¿no? Entonces, acá tengo una historieta de muestra, digamos, ¿no? Es una historieta, es el especial de los X-Men Heroes for Hope, que editó Marvel para parte de las iniciativas de mediados de los 80 para recaudar fondos para el hambre en África. Esto es una historieta de formato estándar, esto está incluso en papel, ven del que les decíamos, nada más que esta es una historieta del año 85, pónganle. Igual, nada, tiene como 40 años. Vale. 85. Ayer. Yesterday, pero bueno. A ver, para, yo te la tengo. Esta es una historieta de tamaño normal. Entonces, los Grand Design primero se editan en este formato normal. Pero después los recopilan en este formato. Que es más grande todavía que un ómnibus. Miren, es más, acá esto es un ómnibus. Es como para que vean los tres tamaños. Una historieta normal, un ómnibus y un Grand Design, ¿no? Y entonces el Grand Design salió en este formato. Yo medio que les spoileé también que yo me compré el ómnibus de Grand Design, porque costo-beneficio era más barato comprar el ómnibus que comprar todos los costos. Porque tenés problemas, ¿no? Hoy no estoy solo con Patricio, está el editor muy vocal en nuestras espaldas. Pero bueno, este es el tamaño en el cual se edita, y entonces hay como un juego semántico, digamos, ¿no? Entre Grand Design, que es el gran diseño y que tiene incluso hasta implicaciones religiosas, si se quiere, Un poco. y el Grand Design, que es el diseño grande también, ¿no? Que básicamente es lo que son estas revistas que están acá. Como les decíamos, la de X-Men anduvo muy bien, ahora volvemos a los X-Men, que decidieron extenderle el formato a los Fantastic Four también. Para este caso lo llamaron a Tom, como dicen los ingleses, Tom Scioli, que según parece en italiano es Scioli también. Scioli, claro. Eso diría Pagni. Pero también podría ser Tom Scioli, que es otro creador independiente. En este caso, mucho más fan declarado de Jack Kirby. Ahora vamos a mostrarles otras cositas más de Tom Scioli para que lo vean. Para hacer lo mismo con los Fantastic Four. Ahora después le vamos a hablar de este. Y en este momento está saliendo un gran design de Hulk. ¿Cómo es que se llama el autor? Jim Brook, creo, algo así. Brook. Sí, Brook, sí, Bueno. sí, que es el coequiper de Pete Score en Cartoon Kayfabe. También, que es un canal de YouTube que les vamos a poner después el link acá. Donde ellos dos básicamente lo que hacen es, ¿vieron cuando acá hago el B-roll donde están mis manos mostrando un cómics? Bueno, el de ellos es básicamente todo el tiempo, sus manos, en realidad están a 4 manos viendo los cómics, y hablando en off. Es muy interesante. Normalmente agarran una revista y están 25 minutos, media hora hablando de esa sola revista. Si son así medio enfermos, Hola. les va a resultar interesante. Sí, lo lindo que tiene también es que ellos son muy obsesivos de la materialidad de los cómics. Son muy analíticos no solamente de los autores y los ilustradores, sino de cómo están hechos, analizan el color, la forma de impresión, Bueno, y entonces volvemos a Grand Design. Claramente estas historietas están hechas con una atención que va más allá de lo narrativo y del arte que están contando, sino también, bueno, que había un concepto de producción y otras cosas, y en general además todos están acompañados de el autor invitado hace una recoloración de algún número clave de esa revista, digamos, como que es una mezcla de, no tanto de actualizarlo, sino de como volver a su recuerdo de cómo había visto esa historieta
originalmente. A ver, esto podría, yo entiendo que se escucha como un Vanity Project Sí, total. Es muy Lo que eso. pasa es que fue un Vanity Project, especialmente el de los X-Men, que vendió muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. De hecho, sale la primera serie que recuenta, digamos, la historia temprana de los X-Men, con algunos detalles, es decir, es una historia de los mutantes, es decir, que lo incluye a Namor también, hace una línea interesante, me parece, entre lo que es el rechazo a los mutantes con la cagadota que se manda Namor cuando aparece por primera vez. Total. Mete ahí un poco de backstory de Javier y sus padres y bla bla bla. Y después hace un recuento bastante lineal Sí. de la historia que nosotros conocemos. Nada más que lo que hace, y esto se nota mucho más en los Fantastic Four, que copian mucho en realidad, ¿no? Es decir, Scioli, a Piscor le dieron libertad absoluta y a Scioli le dijeron, hacé lo que hizo Piscor. Exacto. Sí, ¿No? sí. Ya marcó como el template de lo que debería ser un gran design de alguna manera. Exactamente, es decir, a partir de ahí, es decir, acá le tenemos que dar más crédito a Piscor porque Sí. creo que de alguna manera inventó un formato, un formato divino, donde además lo que hacen hace una línea de tiempo que no es necesariamente la línea de tiempo de publicación, sino que si en los 90 se contó alguna historia retroactiva que sucedía en ese momento, la trae y la incorpora a la gran narración. También lo que muestra son los agujeros lógicos que tiene la continuidad y la retrocontinuidad, que es esto de lo que estamos hablando, que es bastante complicado, pero bueno, creo que parte de la maestría está en cómo incorpora eso ahí nomás. Ahora, vos tenés una anécdota de Piscor con la cual coincidís sobre cuál fue como la inspiración, digamos. Sí, porque básicamente lo que él comentó una vez en un capítulo es que después de la saga de Dark Phoenix de los X-Men, hay un número que creo que es el 138 de Uncanny X-Men, donde Cíclope, el personaje, narra toda la historia de los X-Men de nuevo, desde el comienzo hasta la Dark Phoenix. Y como que en teoría no había pasado nunca eso en un cómic, y es muy útil. De hecho, en mi caso particular, cuento esto, yo estoy empezando a hacer leer a mi novio X-Men, y para que justamente pueda entender un poco más a los X-Men, le di a leer la Dark Phoenix, para que cuando termine de leer eso pueda tener ese número que le explica del 1 al 148, 138, qué pasó con los X-Men en los años 80 y 70. Es muy práctico, es muy funcional. Sí, y les cuento algo que me vino ahora a la cabeza, esto está fuera de guión, pero cuando estábamos hablando de esta historia y salió el tema de la historia del universo DC, Total. que ahora vamos a estar hablando un poquitito de eso también, en realidad esto que me estás diciendo me recuerda más a algo que es un poquitito más raro, pero que ahora va a llegar a las masas, que es la historia de la Legión que sale en el Who's Who de la Legión. Es verdad, totalmente. ¿No? Pero es más oscurita esa... Es más oscurita, Sí. pero es un solo guionista, que en Total. este caso es Paul Levitz, contando toda la historia con distintas ilustraciones. Esto les digo que ahora va a ser más conocido porque en el Omnibus de Who's Who 2, que está por salir ahora en unos meses nomás, acá en el 2022, van a reimprimir por primera vez los 7 números de Who's Who en la Legión, donde está esta historia. Pero fíjate que tiene algo más del formato que me recuerda un poquito más a eso. Sí. A mí lo que me pasa con estos Grand Design es que siento que es como la perspectiva de ellos de cómo ven la historia. No es como Marvel diciendo, contá exactamente cómo fue la historia del universo mutante. Hay algo mucho más subjetivo. Total. Incluso también cuánto le dedican a cada cosa, ¿no? Sí. Es lindo igual años y años de continuidad, a veces contados en 3 o 4 paneles, ¿no? Y de hecho por eso también, yo no sé si se les ocurrió por eso, pero hay algo del formato grande que permite que toda esta historia donde vieron que a veces se habla de 9 paneles como, uy, ¿cuántos paneles por página? Acá estamos hablando de páginas que a veces tienen 16 paneles o incluso más, y entonces eso agrandado a un formato así de este estilo, creo que lo hace aún más valioso, ¿no? Es decir, se puede apreciar de una manera. Justo acá abrí unas páginas del Grand Design de Fantastic Four, después voy a ver si se va a mostrar más de cerca, pero fíjense, hay miles de paneles. Es una locura. En un formato estándar se hace difícil de leer. Se hace difícil. Se hace difícil. El nuevo que salió ahora, no sé si... El de Hulk. El de Hulk, yo no lo tuve todavía físico, sí lo leí de manera digital, bueno, de algún lado, no sé dónde. Y es distinto también, es otra forma de encararlo.
Yo creo que él tiene una visión mucho más de diseñador gráfico a la hora de armarlo, Ajá. se ve mucho más publicitario. Ajá. Me hace acordar un poco a Chris Ware, el autor también Sí. indie, que Chris Ware tiene una cosa muy de mezclar la publicidad con la historieta. Jim lo que hace en el de Hulk, que creo que es mi preferido, tengo que decirlo a nivel visual, por lo menos yo también soy diseñador gráfico, con lo cual se me cruzan las disciplinas. Y me pasa que tiene mucho como avisos, parecen como publicidades de momentos de los cómics de cada época. Ajá. Y hace algo que a mí no sé si me gusta tanto, que es que copia exactamente viñetas y tapas y cómics de la época, copiando el estilo de un ilustrador, pero exacto. O sea, Ajá, es decir, no solo, porque eso lo van a encontrar en el de X-Men y el Fantastic Four, pero es la interpretación de Piscor o de Scioli de algo que había dibujado total. Kirby o algo que había dibujado Byrne, después en Byrne, otro total, momento. sí, o Paul Smith, sí. Acá él lo que hace es como Los imitar copia. el estudio, el Los estilo. copia. Está vos la conoces, la tapa de X Factor 71, cuando la de Sí. Larry Stroman y Peter David, la dibuja igual. Ajá. O sea, no es una versión de la tapa, es la tapa como si lo hubiera calcado alguien. O aparece la She-Hulk de Buscema, de John Buscema, es la She-Hulk dibujada, como que él no solamente le rinde tributo, sino que copia directamente, pero no es una copia diciendo se está haciendo el despistado. Lo hace a propósito, creo que es como un ejercicio que él también tiene de ver cuánto logra parecerse a los ilustradores de la época. Y otros cuadros no, otros cuadros con menos presencia son más su estilo, el que uno puede ver en los cómics que saca él, digamos. Bien. ¿Qué sabes de...? Porque básicamente Grand Design tiene como su propia secuela de los X-Men, digamos, Sí. ¿no? Donde la historia estaba contada hasta cierto punto nomás y ahí Marvel dijo cachín y le pidieron que siguiera contando la historia más ahí para adelante. ¿Qué sabes de cómo nace esto? Porque, y yo esto no es palabra mía, yo lo leí, para mí la verdad que se lee de manera bastante orgánica, como si fuera una sola historia, está contenida en un libro gordo, pero hay como un sentimiento entre ciertos fans de los X-Men que las secuelas son como medio fanservice. Sí, yo creo que son fanservice y también tiene que ver con lo que le gusta a Piscor, porque él tiene una obsesión con los 90. Es muy obsesivo de la época Jim Lee, Rob Liefeld, de los cómics, de hecho los invita todo el tiempo. Sí, y es como estos artistas como Michel Fifé, ¿no? Que tienen, no sé, 10 años menos que nosotros. Sí. Y que básicamente mamaron en los 90 de una manera más acrítica, ¿no? Que los Total. que por ahí veníamos leyendo de antes. Y él como es muy significativo que el tercer volumen, que creo que es Extinction, termina cuando termina de alguna manera la época de Claremont de los X-Men. Yo creo que él trató de cubrir más que... Él se nota que es más así, cubrió la época de Claremont de X-Men y cerró con los 90. Para mí él cierra con los 90 y marca como un hito. Para mí puede ser que dentro de unos años aparezca el tomo 4, digo. Lo que pasa es que el final que le planteó no da para mucho más que eso. Sí, a mí me parece que justamente la existencia de este libro, del ómnibus que tiene Es el todo, cierre. es como diciendo, bueno, Sí, acá sí. está coleccionado todo lo que hizo Piscor de Grand Total. Design. Pasando a otra cosa, ¿vos leíste el de los Fantastic Four? Voy a ser muy sincero con los Fantastic Four. Ok, Me costó un poco leerlo. ok. Porque hay momentos donde la ilustración de Scioli, Decía, la ilustración de Scioli, me resulta por momentos un poco difícil de seguirla porque no lo tuve físicamente, no lo tuve en físico Sí. y siento que es un libro que solamente lo puedo leer físico. solamente leer en físico en este tamaño. Total. Te- Total. Que yo de pedo lo compré así, es decir, no es que sabía que iba a ser así. De hecho, mi primer Grand Design es este, no el de los X-Men. Y sí, coincido completamente. Igual también eso responde a algo que a mí me está pasando puntualmente, que me está costando cada vez más leer digital y cada vez necesito más tenerlo de nuevo, las cosas en impreso, y esta pieza que está diseñada con un formato determinado está hecha para leerse físicamente, no, Sí. no hay otra vuelta para mí. Bueno, Scioli lo que hace es tomar lo que se considera que es el mejor y más importante run de un equipo de creadores en las historietas de superhéroes de todos los tiempos, que básicamente son los Fantastic Four de Lee y Kirby del 1 al 100. Así sencillamente. Este libro básicamente recuenta esa historia. También pone en perspectiva los flashbacks que hay, pero son los flashbacks que escribieron Lee y Kirby también, ¿no? Digamos, hay como una cosa, hay un amor inmenso hacia ese run. Que es un run que no puedo más que recomendarles, en algún momento vamos a hablar al respecto. Entiendo que es una cosa a la que se llega, ¿no? Es decir, una cosa es si ustedes lo leyeron en el momento que salieron, si lo leen ahora, y obviamente con el lenguaje que tenemos de las historietas, que es bastante diferente del que teníamos antes, es medio como raro, pero una vez que se entra, es como una catarata de cosas donde uno entra y entra en la lógica
que entiendo que es la lógica de Kirby sobre todo. Total. Bueno, y ver además la evolución del arte del número 1 al número 100 de lo que está haciendo Kirby es una maravilla. Y la cantidad de ideas por minuto que toman, ¿no? Y de nuevo, acá una página de estas por ahí está presentando 20 de esas ideas porque en cada número se presenta un personaje, un ente cósmico, que son los que ustedes ahora conocen, básicamente, los que van a ver las películas del MCU y están viendo, ¿no? Nombres de personas, diseños de personajes, grupos de héroes, grupos de villanos, relaciones básicas que se mantienen entre los héroes que 40, 50, 60 años ahora más tarde se siguen repitiendo. Blanqueando además que, más allá de los quien figura como coautores, muchas de estas ideas son de Kirby. Son de Kirby. Bueno, ahí hay todo un debate. A ver, nosotros somos kirvistas, Total. Entendemos que hay liistas también. Yo con el tiempo y leyendo algunas cosas, como que recuperé un poquitito la figura de Lee. Sí es cierto que hacia el final de esos 100 números era Kirby solista. Era Kirby, sí. Básicamente, pero también tenía que ver con que Lee estaba haciendo 1000 otras cosas también, muchas de ellas de parte del negocio de Marvel, por lo que estaba en eso. Hay un detalle interesante acá que estábamos hablando el otro día, antes incluso de pensar en hacer este video con Patricio, sobre las libertades o no que se toman. En este libro hay una que es muy llamativa, que es que el personaje de Alicia Masters ahora es una mujer negra. Sí. Que es un desarrollo más acá en el tiempo y que incluso tiene que ver también con las películas de Fox de los Fantastic Four y bla y otras cosas más. Pero de alguna manera insertan a este personaje, una mujer negra, que es el objeto amoroso inicial de Ben Grimm, además, en los años 60, ¿no? Con todo lo que eso significa. Sí. Nada, es un detalle que yo no sé si fue idea de Scioli o de Marvel. O de Marvel que se lo pidió. En los X-Men también hay, yo no tengo leído todo tan completo como hay para muchos identificar esas muchos cosas. easter eggs en lo que hace más que nada el Piscor en el de X-Men. Usa uniformes que no corresponden a la época. Eso lo noté. Eso muy hasta notorio. yo te digo. Muy notorio porque le encantan los 90, entonces se pone en los 80 Jean Grey con un traje de los 90. Sí. Una cosa que también pasa en el de Fantastic Four, que a mí me llamó la atención positivamente, es que ni bien empieza, Black Panther aparece como uno de los personajes primeros presentados también. Sí. Lo cual también me parece que va un poco en línea con esto de que Alicia Masters también sea una persona Sí. negra. Digamos, se ve que también ahí hay como un tema de la valorización de esos personajes, hablando de la década de los 60, donde la representación de personas negras era nula también, ¿no? Entonces, No, total. Sí, igual ahí yo tengo un temita, no con el de Fantastic Four, tengo un temita con Piscor. ¿No? Piscor es un señor muy blanco, sí, muy. que su llamado a la fama es por El libro de los una cosa que habla del hip hop, ¿no? Sí. Muy en primera persona, pero bueno, nada, estamos hablando de otros trabajos de Piscor. Sí. Pero sí, entiendo también un poco la necesidad por ahí de incorporar estas cosas. Sí, claro, sí. Bueno, en realidad acá venimos también como un poco a declararle el amor al formato, ¿no? Sí, es increíble. No sé si al formato más que al contenido, incluso el contenido es divino igual. Es muy lindo. ¿Se lo hiciste leer a alguien que no conozca la historia de los X-Men? Sí, pero tengo como que yo igual tengo la sensación de que se disfruta más sabiendo la historia de los X-Men Claro. que no sabiéndolo. Como que siento que si quiere introducir a alguien a los X-Men, capaz es un buen camino o al Fantastic Four inclusive, pero como que haría primero leer a los X-Men y después le diría, mirá encima esta versión, porque hay un tono subjetivo en la construcción de estos libros que me parece que se aprecia más cuando ya viste la obra original también. Okay. Igual podés regalarle Grand Design de X-Men a una persona que no lee cómics como para que entre en el tema. Me parece Bien. que están diseñados para eso también. Sí, a mí me pasó al revés con el Fantastic Four. Yo leí esto y dije, bueno, no puede ser que tenga el hueco de no haber leído esos claro. 100 números que son... Nada, esta importancia que se las decía es porque históricamente se consideran así y yo tenía más de 50 años y no los había leído. Y entonces ahí me tomé el trabajo de hacerlo y... ¿No? Claramente. Pero además hay como una cosa de... quitándome un poquito el factor de sorpresa, pero bueno, también hay otra cosa, ¿no? El run de Byrne en Fantastic Four, maravilloso como es, también es como un recontar estas mismas historias, Exacto, ¿no? porque es un tributo directo a Kirby. Entonces, muy, muy directo también, y entonces hay ciertos beats, ¿no? Bueno, y ahora se encuentran con Doctor Moon, y ahora van a la zona negativa, y ahora, qué sé yo.
está pasando un colectivo. Si escuchan ruidos distintos es porque normalmente yo tengo un corbatero y hoy estamos con un micrófono de aire. Sepan disculpar las molestias, pero es para tener invitados. Pero no, a lo que voy no es que yo desconocía por completo la historia. Claro. Pero sí la leo también con otra cosa, y justamente como mi idea además era apreciar a Kirby y a Lee lo que estaban haciendo, ya no tener la presión de ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Donde además, créanme, al principio sí son muy historieta de la Silver Age de principios de los 60, pero llega un momento en el que se pone muy complejo y con mucha continuidad. Que nada, que es la invención de los cómics tales como los pensamos ahora, muy complejos y con mucha continuidad, pero esta gente lo estaba haciendo hace 60 años, básicamente. El de Hulk ya terminó, es un volumen. Sí, son solo. 2 volúmenes, no, Ajá. son 2, está el de tapa verde y tapa gris, que uno es Monster, y el otro no me acuerdo cómo se llama, son 2, ya los leí enteros de hecho, también tienen esos finales particulares que tienen estos libros, lo voy a explicar por qué, porque me dio un spoiler, pero tienen como un final que se va asemejando a medida que los van viendo estos libros. Sí, que de nuevo es un invento de Piscor, ¿no? Invento. A los cuales a Scioli y a Rook les han dicho, bueno, hacé lo mismo que están haciendo. Igual, no se crean que es una fotocopia de lo que hizo Piscor, digamos. No. Piscor vino con una idea de un formato y después la están utilizando para otras cosas. Nada, nos gusta mucho, es muy recomendable. Muy recomendable, quiero más. Queremos más. Sí. Yo les quiero contar de otra cosa que hizo Piscor. Piscor tiene hecho este libro muy bonito que es una biografía. No, es de Scioli. Es de Scioli, perdón. Es una biografía de Jack Kirby dibujada como si fuera una historieta en el estilo de él. Es muy linda, es muy emotiva hacia el final. Al principio a mí lo que me pasa es que es muy ese tipo de biografía, pasó esto, y luego pasó esto, y luego claro. pasó esto, que es medio como cuadrada, pero es muy disfrutable, es muy linda también, y es anterior al libro de los Fantastic Four. Entonces acá lo que tienen es una idea de el nivel de fanboy que tiene Scioli por Kirby, Es ¿no? un investigador y historiador de Kirby, él, digamos, se lo conoce por dar charlas sobre eso y su objeto de estudio es Kirby. Además de un fanboy, hizo algo con respecto a eso, digamos, a diferencia de muchos otros fanboys, que él decidió a convertir eso en algo que es la producción de estos libros. Y la verdad que es muy interesante este libro. Uno puede comprarse un libro de la biografía de Kirby, pero me parece que esto es muy dinámico también para poder aprender un poco más de Total, es súper interesante. Y como les decía, es un libro de esos que me compró más al final. Al principio era como medio escéptico, y en la medida que voy llegando al final me doy cuenta el corazón que tiene y esa intención. Pero bueno, tiene que ver también con todo este proceso de kirbismo por el cual estuve pasando, que si ven algunos hay que pesado anteriores, vengo como prometiendo, bueno, este es como el primer pasito, digamos, para meternos un poco en eso. A Kirby se llega. A Kirby se llega, es totalmente, a En Kirby esta se casa llega. llega todas las semanas. Es un paquete. Pero bueno, a Kirby se llega, básicamente es eso, ¿no? Es decir, no se sientan, le pasa a mucha gente con los New Gods también, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué es este mamotreto elegible? Bueno, por ahí, si lo agarran dentro de 5 años, se van a sentir un poco diferentes con respecto a eso, y es totalmente válido. Y a veces hay que escuchar también a los creadores, ¿no? Por eso también nos resulta medio como raro e incómodo cuando Piscor y Rook de repente recuperan la figura de estos creadores que mucho no nos gustan. Porque no es tipo, bueno, estos tipos que saben, ¿no? Y que están tan en tema, les encanta esto que a nosotros nos resulta medio áspero. Yo igual no sé si es una pose también cuando hacen eso de recuperar a esos autores, como de... Sí. Hay algo ahí medio raro. Yo creo que hay un tema con la pose y la actitud, con el tema de decir que autores que fueron muy bastardeados, como estos de los 90, Jim Lee, Liefeld, Portacho, hay una cosa medio de pose de ahora resignificarlos y darles como una valorización, que a mí me parece que es más una cosa medio como para... Sí, es medio como unas cosas retro hipster. Retro hipster, un total. poco como si decir que te gusta el hair metal de los 80 no irónicamente, ¿no? Una cosa así de ese estilo. Sí, total. Pero bueno, básicamente nos encantan los Grand Design, Sí. tenemos más que recomendarlos a las historietas y al trabajo de Piscor, de Scioli y de Rook, que nos gusta mucho. Gracias, Pato, por sumarse gracias por ser invitarme. primer invitado Sí, en persona, porque tuvimos alguna aparición en video, pero no es lo mismo. ¿Dónde te encuentra la gente? En Instagram, patriciaoliver.arg, porque yo mismo me solé mi propia cuenta habiendo cerrado Instagram cuando no quise estar y nunca pude recuperar, entonces Patricio Oliver.
.arg sería mi Instagram, ahí me encuentran. Bueno. Y me dicen por cucaracha que podemos esperar un podcast tuyo en el futuro. Parece ser que sí, parece ser que va a haber un podcast que tiene que ver también con gente que está acá. Okay. Creo que va a haber una persona que está involucrada que escucha mucho en off. Okay. No quiero adelantarme porque todavía hay mucho que hacer. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Sí. Bueno, nada, buenísimo. Gracias, Pato. Muchas y nos vemos en el postcréditos. Bueno, gracias por sumarse una vez más al canal. Cuéntenos qué les parece este formato nuevo que estamos. Le quiero agradecer a Patricio Oliver. Pato es ilustrador, es docente, es historietista. Nada, síganlo en Instagram, que lo que hace es interesantísimo. Si les gusta lo que hacemos, nos pueden dejar un cafecito o algo por PayPal. Nos pueden decir que les gusta el video, pueden suscribirse al canal y como siempre nos estamos viendo. Bueno, por supuesto, como se los contamos durante el video, un referente un poco de estos recontados históricos es la historia del universo DC, que salió inmediatamente después de Crisis en el año 86, escrita por Mark Wolfman y dibujada por Josh Pérez, a quien perdimos esta semana. Entonces quisimos hablar un poquitito. Justo esta edición que tengo yo tiene un montón de verde en la tapa, así que no quieren saber qué opina el editor al respecto. Pero bueno, nada, lo importante es que es esta historia, que es una historieta poco convencional. ¿no? Es en realidad como si fuera una narración ilustrada. Sí, es como un libro ilustrado, un libro álbum, tiene como otra lógica editorial. Sí, de todas maneras, en palabras de Scott McCloud, esto es una historieta. Totalmente. ¿no? Totalmente. Son imágenes secuenciales narrativos, así que cumple todos los requisitos Exactamente. sin ningún problema. Es muy lindo, es un Pérez como mucho más detallado, por momentos a veces incluso resulta un poco raro. Yo creo que esto está tomado de sus lápices, ¿no? Sí. Originales, que es distinto que cuando pasa un entintador por el medio. Después de esto Pérez medio como que se quema un poco. Se va a hacer Wonder Woman, y Wonder Woman no lo dibuja mucho tiempo también porque estaba medio como harto de dibujar, creo. Dibujó todo el universo. Dibujó todo, pero bueno, nada, la historia del universo DC, a Josh Pérez le mandamos un besito porque mucho. lo queremos un montonazo. Y bueno, nada, esto es lo que les queríamos contar.